En esta lección usaremos diferentes tipos de métodos para mejorar nuestra clase. Antes de continuar, no olvides suscribirte y recibir notificaciones. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección donde vamos a tener nuestra clase con más métodos. Vamos a trabajar con más estilos de métodos. Bueno, vamos a mejorar la clase que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque la inicialización realmente no era muy buena. Invocábamos el método inicializa que colocaba los atributos en cero y luego manualmente teníamos que colocar el valor de x y y. ¿Qué tal si podemos hacer que cuando nosotros invoquemos inicializa pasemos ya directamente los valores que nos interesa que tenga x y y? Esto va a mejorar mucho nuestro código. Entonces lo vamos a hacer. Bueno, aquí tenemos nuestro código. Lo primero que quiero que noten es que tenemos un import math. ¿Por qué? Porque vamos a estar utilizando el módulo o la biblioteca de math que contiene funciones matemáticas. ¿Por qué la necesitamos? Porque vamos a hacer uso de un método que la requiere. Aquí vamos a estar utilizando la raíz cuadrada, entonces para esto vamos a invocar la función math.sqrt. ¿Ok? Esto no significa que cada vez que necesiten adicionar más métodos tengan que hacer un import de math, solamente en caso de que en alguno de esos métodos requieran utilizar alguna de las funciones que existen en math. Muy bien, entonces empezamos modificando nuestro método inicializa. ¿Para qué? Para que reciba parámetros y a través de esos parámetros nosotros podamos colocar el valor correcto al atributo, el valor que nos interesa que tenga el atributo en su inicialización. Cuando nosotros tenemos un método y ese método necesita de recibir parámetros, después del self vamos a listar esos parámetros separados por coma. Entonces tengo inicializa self, coma, x, y. Entonces inicializa va a requerir de dos parámetros, el parámetro x y el parámetro y al momento de ser invocado. Entonces, esta x y esta y que tenemos acá son parámetros, pero actúan como si fueran variables. Y los contenidos de esas variables nosotros los vamos a asignar en los atributos. Entonces hacemos self.x igual a x y self.y igual a y. Entonces, aquello que haya pasado en los parámetros queda guardado en nuestros atributos. ¿Cómo diferenciamos entre un atributo y una variable? Porque el atributo siempre lleva el self y la variable local al método pues no lleva self, simplemente es el nombre de la variable. Entonces aquí tenemos un método que está recibiendo parámetros. Vamos a crear otro método. Para crear otro método pues nuevamente utilizamos def, el nombre, y desde luego tenemos que colocar el self. Vean que este nuevo método, bueno, está indentado de acuerdo a la indentación del bloque de código de la clase vector. ¿Ok? Entonces con esto sabemos que el bloque de código de inicializa es hasta acá, el bloque de código de muestra es hasta acá, el bloque de código de magnitud es hasta acá, gracias a esas indentaciones. Entonces creamos nuestro método muestra que no va a necesitar de recibir ningún parámetro. ¿Y qué es lo que vamos a colocar en muestra? Pues simplemente vamos a hacer una impresión en la cual imprimimos el contenido del atributo x y también imprimimos el contenido del atributo y. Y ahora vamos a hacer un método que regrese un valor, es decir, que el exterior puede invocar ese método y ese método le regresa un valor al exterior. Creamos el método magnitud que no requiere de ningún parámetro. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar los atributos que ya tenemos. Cuando nosotros creamos un atributo, ese atributo es conocido en todos los métodos que pertenecen a la clase. Entonces, si yo creo mis atributos en inicializa, pueden ser conocidos en muestra y también pueden ser conocidos en magnitud. Entonces, ese es un punto importante. Los atributos son conocidos por todos los métodos de nuestra clase. Entonces, bueno, pues vamos a aprovecharlos y vamos a calcular la magnitud del vector. Eso lo hacemos con una fórmula muy sencilla que se basa en el teorema de Pitágoras. Entonces, simplemente sacamos la raíz cuadrada de el atributo x al cuadrado más el atributo y al cuadrado. Y con esto ya... Muy bien, ya tenemos nuestra clase. Ahora vamos a trabajar con ella. Pero antes de poder trabajar con ella, pues obviamente tiene que estar definida. Entonces, en este caso no voy a ejecutar todo a la vez, voy a ir ejecutando por partes. Entonces selecciono el import y la clase y lo ejecuto para que la clase quede definida.
Ahora, vamos a ver que gracias a estos métodos que nosotros hemos creado, se va a simplificar el uso de la clase. Recuerdan que antes hacíamos el inicializa y luego manualmente teníamos que poner el X y Y, y luego manualmente teníamos que hacer la impresión de X y la impresión de Y, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos métodos nos van a simplificar todo ese trabajo. Empezamos creando la instancia del objeto. Entonces ahí tenemos nuestro objeto B1 que es de tipo vector. Aquí está. Y vamos a invocar inicializa y vean, cuando estoy invocando inicializa estoy colocando 4,5, es decir, estamos colocando los parámetros para que esos valores queden en los atributos. Entonces al invocar inicializa y pasar 4,5 ponemos el 4 en la X, el 5 en la Y, que posteriormente pasan esos valores para quedar guardados en el atributo X y el atributo Y. Entonces voy a tomar esto, voy a ejecutar, ya se acaba de ejecutar, vamos a ver aquí qué es lo que tenemos. Y vean, nuestro objeto B1 tiene los tres métodos, el muestra, el inicializa, el magnitud, y tenemos los atributos X ya con el valor de 4 y Y con el valor de 5. Entonces hemos utilizado inicializa para recibir información del exterior y colocarla en los atributos internos del objeto. Ahora vamos a invocar muestra. Entonces invoco muestra y me aparece 4, 5. Se lleva a cabo entonces la ejecución de lo que se encuentra en muestra. Me está imprimiendo el atributo X y me imprime el atributo Y. Los atributos son conocidos por todos los métodos que nosotros tenemos en esa clase. Muy bien, pues vamos a obtener la magnitud. Recuerden que magnitud nos va a regresar un valor, por eso estamos teniendo return. Es decir, el return nos regresa el valor calculado por esta expresión que nosotros tenemos acá. Y como está regresando un valor, necesitamos nosotros tener alguien que reciba ese valor para que luego podamos hacer uso de él en algún tipo de proceso o en algún tipo de cálculo o lo que necesitemos. Entonces vamos a crear una variable. Aquí está m, y m va a encargarse de recibir lo que nos regrese magnitud. Por eso estamos colocando m igual b1.magnitud. Entonces lo que sucede es que se invoca el método magnitud para el objeto B1, se hace el cálculo, ese valor se regresa y gracias a este igual es asignado a la variable m. Entonces vamos a tomar esta línea y la vamos a ejecutar y vemos que ya tenemos aquí m con el valor de 6.40. Entonces yo ya puedo utilizar en mi ejecución principal el valor de m para algún proceso, para algún otro cálculo. Vamos a imprimirlo y bueno, pues ya imprimimos y tenemos 6.40. Desde luego, si ejecutamos todo este código a la vez, pues ya nos aparece 4.5, que es la impresión del muestra, y luego el 6.40, que es la impresión de m. Muy bien, pues entonces ya hemos visto cómo podemos utilizar diferentes métodos, mandar información a los métodos gracias a los parámetros y recibir información de los métodos gracias a que nosotros podemos hacer uso de return en el método. En la siguiente lección vamos a ver una mejor técnica para llevar a cabo la inicialización de nuestro objeto. Pues espero que esta lección les haya resultado útil e interesante. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.